El sexo y el género suelen generar confusiones y controversias. Algunos plantean que la distinción es necesaria, otros la discuten o la ignoran. Algunos se focalizan en explicaciones socioculturales y otros en explicaciones biológicas o en combinaciones de ambas. Algunos piensan que el género es un hecho real y otros que es una ficción que debe ser cuestionada o abolida. Algunos plantean que el sexo es binario y otros que es un continuo. ¿Cómo podemos evaluar qué posiciones cuentan con mejor evidencia? En este video vamos a clarificar los distintos significados de sexo y género, vamos a explorar su historia y a discutir algunos argumentos y evidencias sobre el tema. Las palabras sexo y género tienen varios significados. Esto es normal en el lenguaje. Por ejemplo, la palabra banco puede referir al asiento donde nos sentamos o a la empresa donde operamos con dinero. Vamos a empezar distinguiendo algunos de los significados más relevantes de la palabra sexo. Un primer significado de sexo refiere a los dos tipos de gameto y a un conjunto de estructuras y características biológicas que se asocian a esos dos tipos. Los gametos son células sexuales con la mitad de cromosomas. En la especie humana tienen 23 cromosomas. De ese modo, al unirse dos gametos, el cigoto tiene 46 cromosomas. Se llama óvulo al gameto grande e inmóvil producido por los ovarios de las hembras y espermatozoide al gameto pequeño y móvil producido por los testículos de los machos. Uso la distinción macho y hembra porque es la que se asocia al sexo gametal, en contraste con las distinciones hombre-mujer y masculino-femenino que pueden referir a sexo o género según el contexto. No hay un tercer tipo de gameto y por eso puede decirse que la clasificación del sexo gametal es binaria. Existen planteos de que el sexo es un continuo, pero refieren a otro significado que veremos luego. Se denomina anisogamia al tipo de reproducción mediante la fusión de dos gametos de distinta forma y tamaño. Las estructuras y características asociadas a la producción de cada tipo de gameto incluyen cromosomas, gónadas, genitales, proporción de hormonas y diversos rasgos de la apariencia corporal. En la mayoría de las personas hay una concordancia entre estas estructuras que permiten identificar su sexo sin mayores dificultades. Se suele hablar de sexo asignado al nacer, pero algunos autores cuestionan esta expresión porque si hablamos del referente y no del concepto, las características y estructuras sexuales no se asignan, sino que surgen en la concepción y el desarrollo fetal. Aunque en la mayoría de las personas hay concordancia, existe una variedad de condiciones que se denominan intersexuales o trastornos del desarrollo sexual, en las que una persona se desarrolla con rasgos que no se ajustan a las definiciones típicas de macho o hembra. No son muchas las personas con condiciones intersexuales. Las cantidades de personas con condiciones intersexuales son una minoría. Por ejemplo, una persona puede nacer con una apariencia exterior femenina y una anatomía interior masculina, o puede nacer con genitales que parecen estar a medio camino entre los tipos habituales de hombre y mujer. Vamos a analizar dos condiciones intersexuales. Las personas con el denominado hermafroditismo verdadero o síndrome ovotesticular nacen con combinaciones de gónadas de ambos sexos, un ovario y un testículo, o uno o dos ovotestículos que combinan ambos tejidos. No se considera que pertenezcan a un tercer sexo, sino que son individuos con rasgos de ambos sexos. La proporción es muy pequeña, solo se han descrito unos 500 individuos con esta condición. Pocos son fértiles y la fertilidad ocurre en gametos de un solo sexo. A veces ocurre porque dos cigotos de distinto sexo se fusionaron en un individuo, por lo cual algunas de sus células tienen cromosomas XX y otras tienen cromosomas XY. Esta evidencia permite concluir que la mayoría de las personas se ubican en una clasificación binaria en función del sexo gonadal y que una minoría muy pequeña tiene gónadas de ambos sexos. Las personas con síndrome de insensibilidad a los andrógenos tienen apariencia exterior femenina y una anatomía interior masculina. Tienen cromosomas XY y testículos internos, pero sus cuerpos se desarrollan como femeninos por no haber sido modificados por la testosterona. En general, no se sospecha que se trata de una condición intersexual hasta que no menstruan en la pubertad. Cuando se hace el diagnóstico, la mayoría se identifican como mujeres y desean seguir siendo mujeres. Usualmente no desean iniciar tratamientos para parecer hombres por el mero hecho de tener gónadas y cromosomas masculinos. Aunque no tienen fertilidad, son mujeres en los sentidos que más les importa.
Esta evidencia permite cuestionar la actitud de reduccionismo focalizado en la reproducción que adoptan quienes piensan que el concepto de sexo solo refiere a la producción de óvulos o espermatozoides. Si bien la reproducción es necesaria para que sobreviva la especie, no siempre es el factor apropiado para comprender los problemas de un individuo concreto. El bienestar o malestar de una persona puede relacionarse con otros significados del concepto de sexo. Un segundo significado de sexo refiere al comportamiento sexual que puede ser tanto reproductivo como no reproductivo. De este significado se deriva el concepto de orientación o preferencia sexual, que refiere a si un individuo siente atracción hacia hombres, mujeres o ambos. Un tercer significado de sexo refiere a las diferencias sexuales. La diferenciación de gametos produjo, a través de mecanismos biológicos y socioculturales, otras diferencias corporales y psicológicas entre machos y hembras. Vamos a ver el ejemplo de la estatura. En España, la estatura media de los hombres es de 1,76 m y la estatura media de las mujeres es de 1,62 m. Esta diferencia se puede representar con un cuadro que indica la cantidad de personas que tienen cada estatura. El gráfico tiene dos picos que representan las medias de hombres y mujeres. Los picos están separados porque en promedio los hombres son más altos que las mujeres. Hay una región en donde se superponen las poblaciones de hombres y mujeres, porque hay hombres más petizos que el promedio y mujeres más altas que el promedio, y algunos hombres son menos altos que algunas mujeres. Cuando una característica genera dos picos separados, como ocurre en este caso, se dice que tiene una distribución bimodal. Este concepto es importante para entender por qué algunos dicen que el sexo no es binario, sino un continuo, porque hay características como la estatura que varían gradualmente y tienen rangos típicos para hombres y mujeres. Quienes dicen que el sexo es binario refieren a los dos tipos de gametos, los óvulos y los espermatozoides, y quienes dicen que el sexo es un continuo refieren a las características que varían gradualmente, como la estatura o los rasgos de personalidad. Cuando se aclara el significado, las dos afirmaciones son correctas. Algunos usan la expresión diferencias sexuales para referir solo a las de origen biológico, por ejemplo, diferencias de estatura, y usan la expresión diferencias de género para referir solo a las de origen sociocultural, por ejemplo, dejarse el pelo corto o largo. El problema de esta convención es que en muchos casos hay una combinación de causas biológicas, psicológicas y socioculturales, y a veces no conocemos bien las causas. Algunos autores proponen usar la expresión sexo/género para estos casos de causa combinada o desconocida. Otros autores descartan la distinción y usan en forma indistinta diferencias de sexo o diferencias de género para cualquier diferencia. Hasta acá hablamos de los significados centrales de la palabra sexo. Vamos ahora a los significados centrales de la palabra género. Un primer significado de género refiere a los roles, normas y categorías que una sociedad vincula con el sexo biológico. Las comunidades clasifican a las personas y les asignan palabras según su sexo biológico: Juan o Juana, niño o niña, hombre o mujer. Además, establecen expectativas, estereotipos y normas sobre qué conductas, apariencias y actitudes son apropiadas o inapropiadas. El cumplimiento de las normas de género involucra actitudes y conductas voluntarias e involuntarias, por ejemplo, la elección de ropa y peinado, las formas de comunicarse y los gestos corporales. Las normas de género varían según raza, clase, religión y otras dimensiones. En algunas culturas existen categorías para acomodar los casos que no encajan en una clasificación binaria. Por ejemplo, los hijras en la India, los fafines en Samoa y las personas transgénero en las culturas occidentales actuales. Los individuos suelen tener actitudes diferentes hacia quienes cumplen y hacia quienes no cumplen las normas, y el incumplimiento de normas puede generar desaprobación, burlas, discriminación o violencia, como ocurre en los homicidios homofóbicos y transfóbicos. El sufijo fóbico refiere aquí a la aversión exagerada y no al temor. Hay controversias sobre la valoración de los roles y las categorías de género. Algunos autores focalizan en los aspectos negativos y sexistas del género, y por eso dicen que quieren abolir el género. Por ejemplo, el activismo de género critica las normas que perjudican a las mujeres, el masculinismo critica las normas que perjudican a los hombres, y el activismo queer critica a las normas que perjudican a quienes no encajan en estereotipos binarios.
Quienes hablan de abolir el género se refieren a la modificación de esas normas perjudiciales, pero es importante tener en cuenta que la palabra género también se utiliza para referir a la identidad de género y a las normas y expectativas que no resultan perjudiciales, y estos referentes no quedarían incluidos en el proyecto de abolir el género. Un segundo significado de género refiere a la identidad de género. Son las actitudes y experiencias del individuo respecto a los roles y las categorías de género que le asigna su comunidad. Este significado es complementario respecto al anterior. Si las normas de género se focalizan en el aspecto externo, en cómo la sociedad clasifica y asigna roles a los individuos, la identidad de género se focaliza en el aspecto interno, en cómo se siente y tiende a comportarse cada individuo en relación a las categorías culturales sobre lo masculino y lo femenino. La identidad de una persona puede coincidir o discrepar con el género que la comunidad asignó a esa persona al nacer. Se llama identidad transgénero a la que difiere del sexo y del género que la comunidad le asignó al nacer. Se denomina persona transexual a la que realiza un tratamiento médico hormonal o quirúrgico para modificar algunas de las características corporales asociadas al sexo. No todas las personas con identidad transgénero realizan esos tratamientos médicos. Algunas personas solo cuestionan algunas normas puntuales, por ejemplo, cómo vestirse o comportarse, y otras personas realizan un proceso de transición social y legal, con o sin procedimientos médicos, para vivir sus vidas en el género con el cual se identifican. La identidad de género incluye diversas cuestiones que van desde tendencias involuntarias, como los gestos, por ejemplo, y los rasgos de personalidad, hasta elecciones voluntarias como la vestimenta y el corte de pelo. Al ser cuestiones tan diversas, no tienen una explicación única, sino que requieren explicaciones desde múltiples perspectivas, biológicas, psicológicas y sociales. Entre otros temas, las teorías sociológicas exploran las actitudes de aceptación o rechazo hacia quienes transgreden las normas de género. Las teorías psicológicas exploran las emociones del bienestar o malestar asociadas a la identidad de género. Y las teorías biológicas exploran el papel de las hormonas y la estructura cerebral de la identidad de género. Un programa de investigación encontró evidencia de que las personas transgénero tienen rasgos atípicos en ciertas regiones del hipotálamo, que es una zona del cerebro asociada a ciertas funciones sexuales. En las personas transgénero, estas regiones tenían valores más cercanos a los rangos típicos del sexo biológico opuesto en comparación con las personas no transgénero. Los investigadores plantearon la hipótesis de que esos rasgos cerebrales atípicos surgieron en el desarrollo prenatal y que constituyen un factor causal de la identidad transgénero, al menos para ciertas personas. Es la hipótesis que se sigue investigando y aún se desconocen muchos detalles. No implica adoptar un determinismo biológico extremo, porque estos factores biológicos podrían interactuar con otros factores psicológicos y socioculturales, y tampoco implica una separación nítida entre cerebros masculinos y femeninos, porque se trata de una característica que varía gradualmente, como vimos en el ejemplo de la altura. Por otro lado, los derechos de las minorías sexuales no dependen de que la causa sea biológica, porque esos derechos serían igualmente legítimos si las causas se ubican en otras categorías. Un tercer significado de género refiere a las diferencias de género. Ya mencionamos que algunos usan la expresión diferencias de género para referir solo a las diferencias de origen sociocultural. Por ejemplo, dejarse el pelo corto, largo, mientras que otros usan la misma expresión para referir a cualquier diferencia, con causa biológica, sociocultural, combinada o desconocida. La distinción entre sexo y género surgió en la segunda mitad del siglo XX, pero ya tenía algunos antecedentes en la primera mitad de este siglo. Antes de la distinción, la palabra género tenía dos significados principales. Se la usaba como sinónimo de sexo o para referir al género gramatical de los lenguajes. En 1917, el biólogo Richard Goldschmidt propuso el término intersexual para las personas que tenían rasgos sexuales ambiguos. En la década de 1920 surgieron los primeros tratamientos hormonales y quirúrgicos para cambiar los rasgos corporales y el sexólogo Magnus Hirschfeld propuso el término transexual para las personas que realizan estos tratamientos. En 1945, el psicólogo Isaac Madison Bentley usó la palabra género para referir a la interpretación social de ciertas diferencias entre hombres y mujeres.
En 1949, Simone de Beauvoir escribió la frase «No se nace mujer, se llega a serlo» en su libro El segundo sexo. Esta frase implica una distinción entre sexo y género, aunque no utiliza estas palabras, porque la autora juzga que los rasgos que nuestra cultura considera típicos de la femineidad, como la dependencia, la sensibilidad, la suavidad, la paciencia, el sacrificio, no provienen de la genética o las hormonas, sino de la socialización. La frase «no se nace mujer, se llega a serlo» refiere entonces a la crítica a los aspectos negativos y sexistas del género y a la actitud de rechazo a las explicaciones biológicas del género. En 1955, el sexólogo John Money propuso la expresión roles de género para describir la situación de las personas intersexuales y transgénero que tenían discrepancias entre algunas variables biológicas, psicológicas y socioculturales asociadas al sexo. En la década del 60 se propusieron las expresiones identidad de género e identidad transgénero. Desde 1970, diversas activistas de género usaron el concepto de género para criticar los aspectos sexistas de la socialización de las mujeres, retomando la idea inicial de Simone de Beauvoir, y se focalizaron en una noción de género como un sistema de opresión social que perjudica a las mujeres, con rasgos negativos de privilegio, subordinación, discriminación y castigo a las transgresiones. Este programa de investigación se focalizó en las explicaciones socioculturales y mantuvo una desconfianza hacia las explicaciones biológicas porque consideró que suelen provenir de estereotipos sexistas y que tienden a reforzar esos estereotipos. Pero esta desconfianza constituye un sesgo. Este sesgo puede llevar a desestimar investigaciones legítimas y factores causales relevantes. Por otro lado, las explicaciones biológicas son compatibles con la crítica a los aspectos negativos y sexistas de las normas de género. Otros programas de investigación buscaron combinar la investigación de aspectos positivos y negativos del género y de factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Desde entonces, los términos sexo y género fueron utilizados de diferentes maneras. La posición más habitual considera que el sexo es biológico y el género es una construcción social, pero acepta que la explicación del género puede incluir factores biológicos. Muchos plantean que la distinción no debe entenderse como una dicotomía, porque biología y cultura son inseparables y se influyen mutuamente, claro. Algunos plantean que el sexo también es una construcción social porque se centran en el sexo en tanto categoría o concepto más que en sus referentes. Esta posición se denomina constructivismo social y tiene versiones moderadas y fuertes. En su versión moderada es compatible con una posición realista, según la cual el referente puede existir con independencia de esa construcción. Por ejemplo, el concepto de estrella es una construcción humana, pero eso no implica que las estrellas sean construcciones humanas. En su versión más fuerte, el constructivismo es incompatible con esta posición realista. Por ejemplo, Latour cuestionó la hipótesis de que el faraón Ramsés II murió por tuberculosis, diciendo que esa muerte ocurrió mucho antes del descubrimiento del bacilo y que la hipótesis era tan anacrónica como afirmar que el faraón fue asesinado con una ametralladora. Pero desde una posición realista es una mala analogía, porque la ametralladora es una creación reciente, mientras que el bacilo preexiste a su descubrimiento. Del mismo modo, el concepto de sexo es una construcción, pero sus referentes tienen una existencia independiente de su estudio y designación. Algunas personas plantean que el género no existe, pero esto es un eslogan y no un argumento. Para saber si algo existe o no, es necesario aclarar la definición y evaluar la evidencia disponible. Existen expectativas, estereotipos y normas sobre conductas, apariencias y actitudes que se consideran apropiadas o inapropiadas para una persona en función de su sexo. ¿Existen actitudes y experiencias del individuo respecto a los roles de género? Muchos estudios de psicología, sociología y antropología apoyan una respuesta afirmativa. Tal vez quienes usan ese eslogan no quieren decir que no existe, sino que preferirían usar otra palabra o que no están de acuerdo con algunos supuestos habituales. Pero esto no es una negación de la existencia, sino una propuesta de corregir el nombre o el concepto. Algunas controversias parecen surgir por confusiones entre los distintos significados.
Discutir sobre si el sexo es binario o dimensional es como discutir sobre si un banco es un lugar donde sentarse o donde operar con dinero. La respuesta depende del contexto y de la intención del hablante. Si nos referimos a las características de los gametos, la clasificación es binaria. Y si nos referimos a las diferencias sexuales en rasgos corporales o psicológicos, son características que varían gradualmente, como vimos en el ejemplo de la estatura. Distintos debates pueden requerir que usemos distintos significados. Por ejemplo, desde hace décadas, la comunidad intersexual viene cuestionando las operaciones a bebés con genitales ambiguos, porque se realizan sin consentimiento de la persona afectada y podrían ocasionarle perjuicios en su vida adulta. Esta crítica no refiere a la clasificación binaria de gametos, sino a los problemas que la cirugía sin consentimiento de genitales ambiguos podría traer. Los conservadores y las activistas de género TERF tienen en común que cuestionan a las personas transgénero apelando al concepto binario de sexo gametal y tienden a usar metáforas en lugar de argumentos. Las activistas de género TERF plantean que las personas transgénero están borrando a las mujeres. Pero este borrado es solo una metáfora que no describe ningún problema real. Los conservadores comparan la identidad transgénero con creer que ese es un helicóptero, un ciervo o alguna otra comparación absurda. Pero esta es una mala analogía, porque en nuestra especie hay variaciones de rasgos asociados al sexo. No hay variaciones análogas respecto a ser un helicóptero, un ciervo y cosas así. Estas metáforas se basan en un reduccionismo focalizado en la función reproductiva. Pero si bien la reproducción es central para que sobreviva nuestra especie, no siempre es el factor apropiado para evaluar los problemas de una persona. La persona transgénero no está hablando de los gametos, sino de otras cuestiones. Como vimos en la primera parte de este video, los conceptos de sexo y género no refieren solo a gametos y genitales, sino también a rasgos corporales, actitudes, conductas, experiencias, normas, interacciones. Hay que tener cuidado con estas metáforas porque no hablamos solo de opiniones, sino de personas que viven y sufren. Es más relevante pensar cómo podemos ayudar a que las personas puedan vivir mejor teniendo en cuenta la evidencia científica disponible que tratar de defender los prejuicios derivados de la tradición. Por último, algunas personas descalifican todo este tema diciendo que se trata de una ideología de género. Pero esto es una etiqueta y no un argumento. La palabra ideología refiere a las ideas que motivan la acción política y suele usarse en forma peyorativa, sugiriendo que esas ideas son dogmáticas o contrarias a la evidencia. Pero no alcanza con aplicar una etiqueta peyorativa. Lo importante es argumentar cuáles ideas son contrarias a la evidencia y discutir los aciertos y errores de las investigaciones y teorías. Los sesgos ideológicos son hasta cierto punto inevitables y pueden incluso ser útiles cuando motivan a investigar hechos y explicaciones que otros pasarían por alto. Pero para que los sesgos sean útiles debe existir un diálogo racional entre distintos puntos de vista, en el cual se evalúen las ideas por sus propios méritos. Esta situación no ocurre cuando se adopta una actitud que sacraliza las propias ideas, ridiculiza las ideas contrarias y bloquea el diálogo entre distintos puntos de vista.